El 1 de mayo de 1945, la historia oficial nos dice que los 6 hijos de Joseph y Magda Goebbels encontraron su trágico fin en el búnker de Berlín, víctimas inocentes de la locura final de sus padres. Sus nombres, Helga, Hilde, Helmut, Holde, Heda y Heide, quedaron grabados en la memoria colectiva como un símbolo desgarrador del colapso del Tercer Reich. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Y si, en medio del caos infernal que devoraba la capital alemana, una pequeña chispa de humanidad, un acto de rebelión silencioso, hubiera alterado irrevocablemente su destino, llevándolos a un camino inesperado, a tierras lejanas y exóticas, bajo un sol que nunca conocieron? Esta es la historia no contada, el susurro persistente entre los archivos clasificados y los testimonios ocultos. Una narrativa que desafía lo establecido, que invita a la reflexión sobre la identidad, el arrepentimiento y las implacables sombras de una herencia que nadie elegiría. Una verdad que, de ser cierta, reescribiría el capítulo más oscuro de sus jóvenes vidas. A medida que el ejército soviético cerraba su cerco sobre Berlín, la atmósfera en el búnker del Führer se volvía irrespirable, cargada de desesperación y un fanatismo febril. Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda nazi, y su esposa Magda, la devota seguidora de Hitler, se preparaban para su acto final, un pacto suicida que incluía a sus propios hijos. En los días previos a aquel fatídico 1 de mayo, una joven enfermera de 27 años, de ascendencia hispana, llamada Elena Montoya, observaba con creciente horror los acontecimientos. Elena había crecido en Hamburgo, hija de inmigrantes españoles, y su corazón se negaba a aceptar el destino de aquellos pequeños. Ella había sido asignada al cuidado de los niños y pasaba largas horas con ellos, jugando, leyéndoles cuentos y observando sus inocentes rostros. Helga, la mayor, mostraba una inteligencia precoz y una curiosidad insaciable, mientras que la pequeña Heide era apenas un bebé, ajena al infierno que los rodeaba. La lealtad de Elena hacia el régimen se había desvanecido hacía tiempo, reemplazada por un profundo sentido de la justicia y la decencia humana. Las atrocidades de la guerra, el hambre y la destrucción que había presenciado en las calles de Alemania la habían transformado en una disidente silenciosa. Cuando la orden de Magda de preparar una pócima para dormir a los niños se hizo inminente, Elena sintió que el tiempo se agotaba. Su mente se aceleró, buscando una solución desesperada. Recordó a su tía, Sofía, que vivía en un pequeño pueblo de pescadores en Galicia, en el noroeste de España, un lugar tranquilo y olvidado. El plan, audaz y casi suicida, comenzó a gestarse. Elena sabía que no podía salvar a todos, pero quizás a algunos. Había notado que Magda, en su creciente angustia, se distraía fácilmente. La oportunidad era minúscula, un destello fugaz en la oscuridad. Una noche, bajo el pretexto de llevar a los niños a un refugio antiaéreo más seguro dentro del mismo complejo del búnker, Elena logró sacarlos del área principal. Su uniforme, su comportamiento calmado y la confusión general le otorgaron un margen de acción inesperado. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, llevó a los pequeños Helga, de 12 años, y Helmut, de 10, a un pasadizo de servicio poco utilizado que conocía. Había contactado a un pequeño grupo de desertores alemanes, hombres que compartían su desilusión y que habían logrado organizar una ruta de escape. El momento de la separación fue desgarrador. Los otros 4 niños quedaron atrás, sus destinos sellados. Elena susurró a Helga y Helmut que debían ser valientes, que iban a una gran aventura. La pequeña Helga, a pesar de su corta edad, parecía comprender la gravedad de la situación en sus ojos azules. Con la ayuda de los desertores, a quienes solo se conocía por sus nombres en clave, el Cuervo y la Sombra, Elena y los 2 niños emprendieron un viaje clandestino a través de los escombros de Berlín. El riesgo era inmenso, cada esquina podía significar el descubrimiento y la muerte. Caminaron entre ruinas humeantes, bajo la mirada silenciosa de edificios destruidos, el aire denso con el olor a pólvora y desesperación. Helga y Helmut, cubiertos con abrigos viejos y gorros para ocultar sus distintivos cabellos rubios, se aferraban a la mano de Elena como si fuera su única tabla de salvación. Lograron llegar a las afueras de la ciudad, donde un camión de transporte militar, supuestamente cargado de suministros, los esperaba.
El conductor, un hombre curtido llamado Klaus, también era parte de la red de resistencia. Su destino era el sur de Alemania, cerca de la frontera suiza. El viaje fue una agonía de varios días, esquivando bombardeos y puestos de control, con los niños escondidos bajo lonas, sintiendo cada bache y cada vibración del motor. Klaus les contaba historias de su pueblo en Baviera, intentando distraerlos del horror que dejaban atrás. Finalmente, llegaron a una zona boscosa en la frontera. Allí, un contacto los esperaba para guiarlos a través de los Alpes. El Eva sabía que no podía ir más allá. Su misión era llevarlos hasta ese punto. La despedida de los niños fue un nudo en su garganta. Helga, con lágrimas en los ojos, le preguntó a Elena si volverían a ver a sus hermanos. Elena, con el corazón destrozado, solo pudo abrazarla con fuerza y prometerle que siempre la llevaría en su pensamiento, sin ofrecer una respuesta que sabía que no podía cumplir. Los niños, junto con el guía de montaña, se internaron en los senderos helados, hacia la neutral Suiza. Elena los observó hasta que desaparecieron entre la niebla, una imagen que la perseguiría por el resto de sus días, una mezcla de esperanza y culpa por los que no pudo salvar. Helga y Helmut pasaron varias semanas en un orfanato suizo, confundidos entre cientos de niños refugiados de toda Europa. Sus verdaderas identidades estaban enterradas bajo una capa de silencio y un nuevo apellido falso, Müller, tan común que los hacía invisibles. Poco después, un contacto de Elena en España, un cura jesuita llamado Padre Antonio, que operaba una red humanitaria para niños desamparados, recibió un críptico mensaje. Decía: «Dos pequeños pájaros, rubios, necesitan un nido lejos del invierno». El Padre Antonio, un hombre de fe inquebrantable y astucia probada por la Guerra Civil Española, comprendió la urgencia. Arregló su traslado. La travesía por España fue discreta, utilizando trenes y autobuses locales mezclándose con la población. Helga fue renombrada Isabel Montoya y Helmut se convirtió en Ramón Montoya, adoptando el apellido de Elena, la mujer que les había dado una segunda oportunidad. Era un símbolo, un lazo invisible que los uniría a su salvadora. Isabel, con su cabello rubio ceniza y ojos azules profundos, fue enviada a un pequeño pueblo pesquero en la costa de Galicia, llamado Muros, un lugar donde el mar Cantábrico batía con fuerza contra los acantilados. Allí fue acogida por doña Carmen, una mujer viuda de 40 años y de corazón inmenso que regentaba una pequeña posada. Doña Carmen había perdido a su propio hijo durante la Guerra Civil Española y aunque no sabía la historia completa de Isabel, sintió una conexión instantánea con la niña. La educó con amor y paciencia, enseñándole el gallego, las tradiciones locales y la vida sencilla de la aldea. Isabel creció como una niña del mar. Aprendió a tejer redes, a diferenciar los peces y a escuchar las leyendas de los marineros. Sus recuerdos del búnker, de sus padres biológicos, se desdibujaron, transformándose en imágenes borrosas, como sueños lejanos e incomprensibles. Mientras tanto, Ramón, más introvertido y melancólico, fue enviado a Buenos Aires, Argentina, una ciudad bulliciosa y cosmopolita que prometía anonimato. Fue adoptado por la familia García, una pareja de clase media que regentaba una pequeña librería en el barrio de San Telmo. Don Miguel y doña Laura García le ofrecieron un hogar cálido y lleno de libros. Ramón, que ahora se hacía llamar así, se sumergió en la lectura, devorando volúmenes de historia, filosofía y poesía. Era un niño solitario, a menudo perdido en sus pensamientos, pero inmensamente brillante. Ramón siempre tuvo una extraña fascinación por la Segunda Guerra Mundial, una fijación que sus padres adoptivos atribuían a su origen europeo. Pasaba horas estudiando mapas, leyendo sobre batallas y la política de la época, buscando, quizás, inconscientemente, las piezas de su propio rompecabezas. Los años pasaron. Isabel creció en Muros, convirtiéndose en una joven hermosa y fuerte, con el acento cantado de Galicia. Era querida por todos en el pueblo, conocida por su bondad y su risa contagiosa. Trabajaba en la posada, ayudando a doña Carmen, y soñaba con abrir su propio negocio de artesanía. Ramón, en Buenos Aires, estudió historia en la universidad, destacándose por su intelecto agudo y su rigor investigativo. Aunque sus padres adoptivos lo amaban profundamente, siempre notaron una cierta distancia en él, una barrera que parecía imposible de franquear. Él era, en muchos sentidos, un enigma.
Si encuentra esta historia tan inquietante como fascinante, suscríbase al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial que le dejarán sin aliento. En la década de 1970, una joven historiadora alemana, Anneliese Richter, comenzó a investigar los rumores persistentes sobre el destino de algunos niños prominentes del Reich. Había escuchado susurros sobre una operación de rescate no autorizada en los últimos días de la guerra. Anneliese era meticulosa y tenaz. Su investigación la llevó a viejos archivos en Suiza, a testimonios de enfermeras jubiladas y finalmente a una serie de cartas cifradas que mencionaban a una Elena M. y dos pequeños pájaros. Las cartas, escritas en un español que solo los hispanohablantes entenderían completamente en sus matices, hablaban de un nido en el fin del mundo y un mar azul. Estas pistas, aunque vagas, eran suficientes para encender una luz en la oscuridad. Mientras tanto, en Argentina, Ramón se había convertido en un profesor universitario respetado, especializado en la historia de las ideologías del siglo XX. Su investigación sobre el ascenso y caída del nazismo era profunda, casi obsesiva. Un día, mientras revisaba una colección de documentos desclasificados del período de posguerra, encontró una fotografía. Era una imagen borrosa de dos niños rubios, sentados en el regazo de una joven enfermera. La foto había sido tomada en un orfanato suizo, con una fecha aproximada de 1945. Ramón sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Los ojos de la niña en la fotografía eran idénticos a los suyos, pero en una versión femenina. ¿Y el niño? El niño tenía una cicatriz casi imperceptible en la ceja derecha, justo donde él también la tenía, producto de una caída en la infancia que sus padres adoptivos no recordaban. El mundo de Ramón se tambaleó. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Y por qué sentía una conexión tan extraña, tan profunda con ellos? Decidió investigar la fotografía en secreto, con un celo que asustó incluso a sus colegas más cercanos. En Galicia, Isabel, que ahora tenía más de 40 años, vivía una vida tranquila. Doña Carmen había fallecido hacía algunos años, dejándole la posada. Isabel había expandido el negocio, ofreciendo exquisitas comidas caseras y artesanías locales a los pocos turistas que llegaban al pueblo. Pero incluso en su idílica existencia, Isabel experimentaba sueños recurrentes y perturbadores. Imágenes de un lugar subterráneo, voces en un idioma que no entendía, y la extraña sensación de una melodía infantil que se desvanecía al despertar. No eran solo sueños. A veces, al ver ciertas imágenes en un documental sobre la guerra, sentía una punzada, un reconocimiento inexplicable. Una vez vio un mapa de Berlín y un nudo se le formó en el estómago, como si una parte de ella recordara aquel laberinto de cemento. La historiadora Anneliese Richter, siguiendo las pistas de las cartas de Elena, llegó a España. Después de meses de búsqueda infructuosa, en un pequeño convento en el sur de España, encontró a una anciana monja, Sor María, que había trabajado con el padre Antonio. Sor María, con la voz temblorosa por la edad, le contó a Anneliese sobre el encargo del padre Antonio de «Los pájaros del invierno». Recordaba que los niños habían sido llevados por separado, uno a un pueblo de mar en el norte y el otro a tierras del sur, al otro lado del océano. Con esta información, Anneliese redobló sus esfuerzos. La búsqueda del pueblo de mar la llevó a Galicia. Fue una labor de detectiva exhaustiva, revisando registros de orfanatos y parroquias de posguerra, hasta que dio con el nombre de Isabel Montoya, una niña que había llegado a Muros en 1946. Anneliese viajó a Muros. La primera vez que vio a Isabel, que servía el almuerzo en su posada, quedó impactada. El cabello rubio, los ojos azules, eran inconfundibles, exactamente como las descripciones que había leído de Helga Goebbels. Pero, ¿cómo abordar a una mujer que había vivido toda su vida con una identidad que no era la suya? ¿Cómo destrozar la paz que había construido, la vida que había abrazado? Anneliese sintió la enorme responsabilidad de su descubrimiento. Si ha llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente le ha cautivado. Así que deje un me gusta y active las notificaciones para no perderse nuestros próximos documentales. Mientras tanto, Ramón, desde Argentina, había logrado contactar a Klaus, el antiguo conductor del camión, que ahora era un anciano agricultor en Baviera. Klaus, al ver la foto de los niños, confirmó que eran los mismos a quienes había ayudado a escapar de Berlín.
Klaus, con el peso de los años y la culpa de los secretos, le contó a Ramón la historia de Elena Montoya, de la red de resistencia y del plan desesperado. También le reveló que Elena había tenido la intención de reunirlos, pero había desaparecido después de la guerra. Ramón experimentó una mezcla de éxtasis y horror. La verdad estaba ahí, ante sus ojos, pero era una verdad que lo conectaba con una de las familias más infames de la historia. ¿Era él Helmut Goebbels? ¿Era ese su verdadero yo? Las piezas del rompecabezas estaban encajando, pero el cuadro que se formaba era grotesco, una pesadilla de identidad. Ramón sentía que su vida entera, sus logros, sus afectos, se veían eclipsados por la sombra de un apellido maldito. Anneliese finalmente decidió acercarse a Isabel. Se presentó como una historiadora interesada en los efectos de la posguerra en los niños refugiados. Entabló una amistad con Isabel, observándola, estudiando sus reacciones. Un día, mientras tomaban café, Anneliese le mostró una fotografía antigua. Era la imagen de Magda Goebbels con sus 6 hijos, sonriendo, inocentes. Cuando Isabel vio la foto, su mano tembló, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. «Esa melodía, la recuerdo», susurró Isabel, con los ojos fijos en la imagen. «Mi madre, ella nos cantaba esa canción antes de dormir». La melodía que había acunado sus sueños infantiles en el búnker ahora resonaba en su mente, desatando una avalancha de recuerdos reprimidos. Anneliese le explicó a Isabel la verdad con delicadeza, poco a poco. Le habló de Elena, de la valentía de esa mujer que los había salvado, de la red que había arriesgado sus vidas. Isabel escuchó, absorta, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad, dolor y una profunda tristeza. La revelación fue un terremoto para Isabel. Toda su vida, su identidad, su sentido de pertenencia se desmoronaron. No era solo Isabel Montoya, la dueña de la posada de Muros. Era Helga Goebbels, la hija mayor de un monstruo. En el mismo período, Ramón decidió viajar a Europa. Con la información de Klaus y la fotografía que lo había obsesionado, buscó a la historiadora Anneliese Richter, cuya reputación en la investigación de la posguerra era bien conocida. El encuentro entre Ramón y Anneliese fue intenso. Ramón compartió sus propias pistas, su cicatriz, sus recuerdos fragmentados. Anneliese, a su vez, le reveló su descubrimiento sobre Isabel en Muros. La idea de que su hermana, a quien creía muerta, pudiera estar viva y tan cerca, era abrumadora para Ramón. ¿Cómo era ella? ¿Se acordaría de él? ¿Compartirían la misma angustia de la verdad? Juntos, Ramón y Anneliese planearon el encuentro. Decidieron que Ramón iría a Muros no como su hermano perdido, sino como un turista, un profesor de historia interesado en la cultura gallega, para verla, para sentirla, antes de la gran revelación. Ramón llegó a Muros en un día gris y lluvioso, muy acorde con su estado de ánimo. Entró en la posada de Isabel, el corazón latiéndole con fuerza. Cuando la vio por primera vez, detrás del mostrador, sintió una conexión innegable. La misma forma de los ojos, la misma complexión rubia. Pidió una habitación y observó a Isabel desde la distancia, con una mezcla de melancolía y curiosidad. Ella era vibrante, cálida, integrada en su comunidad. ¿Cómo podía contarle la verdad sin destruir esa paz que tanto le había costado construir? Después de unos días, Ramón se acercó a Isabel, compartiendo historias de sus viajes. Él le preguntó si alguna vez había sentido que no encajaba, si había tenido sueños extraños, buscando un puente, una conexión. Isabel, que ya estaba lidiando con su propia revelación, sintió una afinidad inmediata con Ramón. Había algo en sus ojos, una tristeza compartida, que la atraía. Ella le contó sobre sus sueños, sobre la melodía, sobre la verdad que una historiadora le había revelado recientemente. Fue en ese momento, en la pequeña posada de Muros, con el sonido de las olas rompiendo contra la costa, que Ramón le mostró la fotografía. La imagen de los 2 niños rubios con Elena Montoya. «Creo que esta es nuestra verdadera familia», dijo, con la voz ahogada por la emoción. Isabel miró la foto, luego a Ramón. La cicatriz en su ceja, el mismo color de ojos. Las piezas se unieron en un estallido de comprensión y dolor. Se abrazaron. 2 almas perdidas que se encontraban después de décadas de separación, unidas por una tragedia compartida y un linaje oscuro. ¿Cree usted que el destino de estos niños muestra que la inocencia puede sobrevivir incluso a la oscuridad más profunda, o que la herencia de un nombre infame es una carga ineludible? Comparta su opinión en los comentarios.
La noticia de su supervivencia y su nueva vida se mantuvo en secreto durante muchos años. Isabel y Ramón decidieron que su historia era demasiado delicada, demasiado dolorosa para ser expuesta al escrutinio público. Querían vivir sus vidas en paz, lejos de la sombra de sus padres. Sin embargo, a través de cartas y encuentros secretos, mantuvieron contacto con Anneliese Richter. Ella se convirtió en su confidente y guardiana de su historia, prometiéndoles que solo revelaría la verdad cuando ellos lo consideraran apropiado, o después de su partida. Isabel continuó en Muros, pero con una nueva perspectiva. Aceptó su pasado, no como una condena, sino como una parte de quien era, forjada por el amor de doña Carmen y la valentía de Elena. Se dedicó a su comunidad, organizando programas para niños y ayudando a los más necesitados. Ramón regresó a Argentina, pero con un alma más ligera. Se casó con una colega, Sofía, y tuvo hijos, a quienes educó con un profundo amor por la historia y una advertencia constante sobre los peligros del fanatismo. Nunca les contó su verdadera herencia, temiendo el estigma, pero vivió cada día como un testamento a la decencia humana. La historiadora Anneliese Richter, fiel a su promesa, solo publicó un libro sobre la Operación Fénix, la red clandestina de Elena Montoya, sin revelar los nombres de los niños Goebbels. Mantuvo su secreto, respetando su decisión de vivir en el anonimato. Sin embargo, en sus últimos años, Anneliese dejó un diario personal, con instrucciones de que solo fuera abierto décadas después de su muerte. En ese diario, con una caligrafía temblorosa, escribió la historia completa, nombrando a Isabel y Ramón. El diario fue descubierto por su nieta, Laura, también historiadora. Ella se enfrentó al dilema de revelar una verdad que podría reescribir la historia, pero que también podría perturbar la paz de quienes ya no estaban. La decisión de Laura fue difícil. Después de mucha reflexión, decidió que la historia de Isabel y Ramón no era solo sobre los hijos de Goebbels, sino sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre la posibilidad de forjar una identidad más allá de la herencia y el destino. No era una historia de notoriedad, sino de supervivencia, de adaptación. Era la prueba de que, incluso de las cenizas más oscuras de la barbarie, puede surgir una nueva vida, una esperanza forjada en el anonimato y el amor de quienes eligen ver más allá del nombre. Esta es la historia que el diario de Anneliese Richter, guardado en un viejo cofre en un ático de Múnich, reveló décadas más tarde. Una historia de dos hermanos, nacidos en la cuna de la oscuridad, pero criados bajo el sol y el cielo de España y Argentina. La verdad de lo que realmente sucedió a Helga y Helmut Goebbels después de la Segunda Guerra Mundial. Una verdad que nos obliga a cuestionar lo que creemos saber y a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para el bien, incluso en los tiempos más sombríos. Sus vidas no fueron un cuento de hadas, pero fueron un testimonio silencioso de que, a pesar de la herencia de sus padres, pudieron elegir su propio camino, definir su propia humanidad. Sus destinos, entrelazados con la historia, son un recordatorio de que la identidad es una construcción compleja, no un mero reflejo del pasado. Esta es una historia que nos invita a mirar más allá de los titulares, más allá de la propaganda, para encontrar las pequeñas chispas de luz que se negaron a ser extinguidas. Es un relato sobre la redención silenciosa, sobre la humanidad que se aferra a la vida, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmorona. La historia de Isabel y Ramón nos enseña que el mal es una elección, pero también lo es la bondad, la compasión y la capacidad de reescribir el guión de nuestra propia vida, incluso cuando parece estar predeterminado por los horrores del pasado. Su legado es un faro de esperanza en la oscuridad.